Bueno, adicionalmente, no solamente debemos evitar la falsa doctrina, en el versículo 10 también debemos expulsar a los divisivos, a los hombres divisivos. Observen ahí en el versículo 10, muy serio ese versículo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y observen de que no solamente se trata de falsos maestros, no solamente se trata de herejes. Esto es obvio. Es obvio de que si hay un hereje en la iglesia enseñando herejía, enseñando otro evangelio, que debemos expulsarlo de la iglesia. Esto es, o sea, Pablo ni siquiera tendría la necesidad de mencionar eso a Tito. Es tan obvio. Pablo no está hablando solamente de estos. Está hablando de cualquier persona que amenaza la unidad de la iglesia. Cualquier persona que está causando división. Dice al hombre que cause división. Tal vez está enseñando algo diferente. Tal vez está buscando sus propios seguidores, tratando de crear un grupo dentro de la iglesia. La persona que está causando división en la iglesia, Pablo dice, hay que amonestarlo 2 veces y ya. Si no escucha después de 2 amonestaciones, sácalo. El que busca avanzar su propio reino, el que busca dividir la iglesia, deséchalo, dice Pablo. Y repito, Pablo no especifica el área de división. El punto es de que cualquier persona que está causando división en la iglesia es un peligro, ¿no? Cosas para darles unos ejemplos, ¿no? Alguien dice, bueno, acá vamos a unirnos los que creemos que la mujer no debe de usar pantalón. Acá vamos a unirnos los que creemos un poco diferente en términos escatológicos. Entonces, la iglesia, en vez de estar unida, comienza a dividirse. Eso es muy peligroso. No importa el tema de la división, cualquier tipo de división es peligroso. Ahora, quiero enfatizar, el problema no es tanto la convicción en sí. Que una hermana mía tenga la convicción de que no debe usar pantalón, que Dios le bendiga. O sea, yo no voy a juzgarla, Pablo no le juzga. En cuestiones de áreas grises, dice que cada uno esté convencida plenamente en su mente, ¿no? Yo no tengo nada ahí. Que un hermano en nuestra congregación tenga un concepto diferente al mío en términos escatológicos, o sea, de preferencia no, o sea, voy a tratar de razonar con él acerca de la Biblia, acerca de la verdad de Dios, pero no vamos a desecharlo, no vamos a sacarlo porque piensa un poco diferente. Lo sacamos ¿cuándo? Cuando comienza a crear división, cuando comienza a hablar con la gente, tratar de persuadir a la gente que los pastores están mal y crea división. Cuando hace esto, Pablo dice, amonéstalo una vez, amonéstalo una segunda vez, y si continúa haciéndolo, sácalo. Porque amenaza la unidad de la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre, ¿no? Entonces, algo que me causó mucha curiosidad hace años cuando comencé a estudiar esta carta, fue de que, ok, entiendo el peligro, entiendo la importancia, pero ¿por qué al parecer Pablo le da permiso a Tito de no seguir el proceso de disciplina que Cristo explica en Mateo 18? Para ustedes que no están familiarizados con el proceso de 4 pasos de Mateo 18, Jesucristo nos enseña que si tu hermano peca, entonces paso 1, vas a solas y amonestas a tu hermano. Si se arrepiente, gloria a Dios, has ganado a tu hermano y perfecto. Si no se arrepiente, paso 2, amonestas una segunda vez a tu hermano, pero con 2 o 3 testigos. Y otra vez, si se arrepiente, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ahí es donde llamamos a toda la iglesia a ir a amonestar a la persona en pecado para que se arrepienta. Y si aún no escucha a toda la iglesia en el paso 3, entonces
le sacamos en el paso 4, esperando que esa disciplina produzca arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese proceso de Mateo 18 de 4 pasos y lo que Pablo dice acá en Tito 3, amonéstalo 2 veces y luego sácalo? Bueno, si realmente comparamos los dos textos, nos damos cuenta de que Pablo está brincando el paso número 3 en el caso de un divisivo. Está brincando el paso de decir a toda la congregación que debe ir con el hermano y exhortarle. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque obviamente hay sabiduría en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con un hermano en pecado, digamos que está en adulterio, lo que sea, es muy, muy importante ese paso 3 de Mateo 18, que toda la iglesia vaya, que toda la iglesia le exhorte, que tenga oportunidad de escuchar a varios hermanos implorando con él, por favor, arrepiéntate, piensa en que este pecado te está llevando al infierno, arrepiéntate. Pero acá, en Tito 3, se trata de un hombre divisivo que busca crear su propio reino, que está causando división, que está mintiendo, que está sembrando dudas acerca del liderazgo de la iglesia, está enseñando en contra de la sana doctrina. Y si Pablo dijera, con el hombre divisivo, tú sigue los pasos de Mateo 18, ¿qué pasaría? Sería que cada persona de la iglesia iría para escuchar las mentiras de ese hombre divisivo que está tratando de crear división en la iglesia. No sería sabio. Entonces, Pablo le da a Tito y por implicación a los ancianos de la iglesia, le da la autoridad de sacar a un hombre divisivo después de 2 amonestaciones. Les doy un ejemplo. Y perezca la idea que esto pase en nuestra congregación. Pero digamos de que en una iglesia hay un hermano que evidencia que no es hermano y se convierte al mormonismo y comienza a enseñar esas mentiras. Entonces, si uno quisiera seguir los pasos de Mateo 18, sería mandar literalmente a toda la congregación a hablar con el mormón para que él intente convencerlos de sus mentiras. Eso no es sabio. Entonces es mejor que los ancianos lo confronten 2 veces y si él no se arrepiente, para afuera, ¿no? Hay que sacar esa gangrena rápidamente, ¿no? Amonestamos a la persona 2 veces y luego hay que sacar esa levadura antes de que leude toda la masa, ¿no? Y Pablo es muy severo, o sea, es intenso. No siente mal por sacar a esa persona. De hecho, agrega ahí en el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se ha descarriado, está torcido, está en pecado. Y eso es lo que se hace con pecadores no arrepentidos. No importa si profesa, ¿no? Su conducta de crear división demuestra que no es hijo de Dios. Y Pablo, por decirlo así, se lava las manos de su expulsión, diciendo de que está condenado por su propio juicio, es su propia culpa, ¿no? En griego se autojuzgó a sí mismo, ¿no? Pablo está diciendo, no soy yo quien esté juzgando a esa persona, el mismo hombre divisivo lo ha hecho. Porque no estamos hablando de una persona del mundo que no sabe. Estamos hablando de alguien dentro de la iglesia. Estamos hablando de una persona que profesa ser cristiano, que ha sido exhortado varias veces por los ancianos de dejar de crear división y no le importa. Sigue tratando de crear su propio reino. Pablo dice, no, deséchalo, sácalo. Es la única solución. Entonces, regresando al punto del sermón, si queremos llevar fruto en nuestro servicio a Dios, debemos estudiar la verdad, eso es como lo positivo, pero también hay que evitar la falsedad y hay que expulsar a los hombres divisivos que causan división.
¿no? Si quieres llevar fruto para la gloria de Dios, cuidado. Cuidado con quién escuchas. Cuidado con quién invitas a tu casa por medio de internet, ¿no? Muy importante, ¿no? Concentrarnos en la sana doctrina y rechazar a la falsedad y rechazar a hombres que no buscan la gloria de Dios. Como Pablo dice en Tito 1:11, hay que taparles la boca, ¿no? No permitir que tengan influencia en nuestras vidas. Bueno, por último, versículo 12, debemos ejercitarnos en las buenas obras. Esta última sección obviamente es muy práctico, varios saludos, instrucciones. Dice ahí en versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, en ese contexto de esa última sección de la carta, Pablo está instruyendo a Tito a hacer ciertas cosas. Y creo que es un ejemplo de lo que ha estado diciendo. Y es de que un cristiano sirve a otros, un cristiano ama a otros, un cristiano se sacrifica para otros, es parte de su servicio. No todo lo que hace un cristiano es estudiar la Biblia, no todo lo que hace un pastor es enseñar la Biblia, ¿no? No toda la vida cristiana se pasa así. Hay que también servir a los demás, hay que amar a los demás, ¿no? Hay que obrar en maneras prácticas. Y vemos unos ejemplos de eso al final de la carta. En verso 12, Pablo iba a enviar o a Artemas o a Tíquico a Creta. Artemas es la única vez en la escritura que escuchamos de él, no sabemos nada. Tíquico le conocemos un poquito, se menciona en Hechos 20, en varias cartas paulinas, y parece que Artemas o Tíquico iba a continuar la obra allí en Creta y que Tito debía regresar con Pablo y acompañarlo para el invierno ahí en Nicópolis. En Nicópolis hay varias ciudades llamadas Nicópolis, pero parece que esta es la ciudad al noroeste de Creta, que está básicamente a la mitad del camino entre Creta y Roma. Y eso tendría sentido porque Pablo en este momento de su vida está hablando de usar a Roma como un lugar donde puede ir al oeste y ministrar a la gente que no había escuchado el Evangelio todavía. Nos parece que Pablo está en camino al oeste y quiere que Tito le sirva y le acompañe en ese ministerio. Y el punto es de que Pablo lo da por sentado, de que Tito va a decir que sí, que Tito va a ir, que Tito va a servir en el ministerio. Tito va a trabajar en equipo con Pablo, unido. Muy práctico, como dije. Y es un fruto muy obvio de la fe de Tito, ¿no? De ayudar y servir a Pablo. Luego en el verso 13, a Zenas, intérprete la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas, tampoco sabemos nada de él. Apolos, otra vez le conocemos un poquito, un judío fuerte en las escrituras que se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo dice que debía encaminarles con toda solicitud. Y encaminarlos a dónde, de dónde, Pablo no nos dice. Por el contexto parece razonable pensar de que ellos fueron los que llevaban la carta de Pablo a Tito. Estamos especulando un poquito, pero parece razonable y que luego iban a ir a otro lugar para ministrar. Pero otra vez el punto es de que Pablo esperaba que Tito iba a servirlos con toda solicitud, con celo, o sea, de ayudarlos en maneras prácticas, de poner su fe en práctica. Pablo dice que nada les falte, ¿no? Que iban a llegar ahí con Tito y alimentarlos, hospedarlos, darles lo que necesitaban para seguir en su camino. Si necesitaban dinero, si necesitaban abrigo, si necesitaban hospedar, lo que sea, o sea, servirles. ¿Por qué? Porque así se portan los cristianos. No es porque Tito es un superhéroe o sea, Pablo da por sentado que así se porta cualquier cristiano, ¿no?
de que si le llega otro cristiano que le va a servir, le va a ayudar de manera sacrificial si sea necesario, ¿no? Eso es conducta cristiana normal en el Nuevo Testamento, el de servir los unos a los otros, ¿no? Nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, nosotros que éramos cadáveres espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados, mereciendo la ira de Dios, y Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nosotros que recibimos gracia, ¿cómo no vamos a también dar? Nosotros que fuimos adoptados a la familia de Dios y heredamos la herencia de Dios, ¿cómo no vamos a compartir con nuestros hermanos, otros hijos de Dios? Es inconcebible para Pablo. Da por sentado que cada cristiano va a servir así. Y lo sabemos, es mi punto principal acá, porque conecta lo que esperaba con Tito, lo que esperaba de Tito, de que Tito iba a servir a esos hermanos y proveerlos lo que necesitaban, suplir sus necesidades. Luego conecta eso en el versículo 14 con toda la iglesia, como un deber de toda la iglesia. Dice, y aprendan también los nuestros a hacer lo mismo, ¿no? Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El énfasis de esta sección de no ser infructuoso, de no meternos en cosas vanas, sin provecho, ¿no? Entonces Pablo repite lo que dijo en el 3:8 de que nosotros que somos hermanos debemos ocuparnos en buenas obras, debemos aprenderlo, ser proactivos de buscar servir y amar a nuestros hermanos. Pero esta vez no solamente cita esa frase, ocuparse en buenas obras, sino agrega algo aún más práctico y dice, buenas obras para los casos de necesidad. Si un hermano no tiene alimento, si no tiene abrigo, si no tiene casa, debemos servir. Es un deber cristiano, no es opcional. El cristiano que no sirve a sus hermanos necesitados, la Biblia llama un falso. ¿Sí? Santiago 2, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es una fe muerta que no sirve. Esa actitud de no servir a un hermano necesitado es la actitud de una persona no salva, según la Escritura. Ahora, es bueno recordar de que no estamos hablando de un incrédulo drogadicto de la calle, estamos hablando de un hermano en Cristo, un miembro de nuestra iglesia, y también estamos hablando de un necesitado según la definición del primer siglo. No es un hermano que llega a mi casa y dice, uy, es que tengo una necesidad, hermano, es que necesito un coche del año. O sea, estamos hablando de una necesidad según la definición del primer siglo, ¿no? De que no tiene comida, no tiene abrigo, ¿no? Y Pablo nos exhorta a abundar, claro, en cualquier buena obra y servir en todo, pero el deber que está mencionando acá es de suplir a nuestros hermanos necesitados. Debe ser imposible que un miembro de Grace Church no tenga de qué comer. Debe ser imposible que un miembro de Grace Community Church no sepa dónde dormir. Si es tu caso, llámame, ¿no? Llámame. Y sé que hay cientos de hermanos también acá que sienten lo mismo, que piensan lo mismo. Es inconcebible. Es inimaginable, según la Escritura, que un cristiano no pueda servir a un hermano necesitado, que no puede ni siquiera comer, ¿no? Bueno, ¿amén? No estoy solo en eso, por si luego también a mí me pasa parecer necesidad. Estamos cubiertos. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
¿no? Se observa de manera tan notable, ¿no? Un amor fraternal, un amor obvio. Todos, seguro todos los que estaban con Pablo conocían a Tito y lo aman, desean que esté bien, así que le saludan. También Pablo quiere saludar a los hermanos que están con Tito, pero no conoce a todos. Tito está yendo de iglesia en iglesia y hay ciertos hermanos allí y también otros tipos. Entonces, la expresión de Pablo es interesante. Saluda, y no dice saluda a todos, dice saluda a los que nos aman en la fe. Dice, oye Pablo, esto suena grosero. ¿Cómo que solamente saludas a los que te quieren, los que te aman? ¿Por qué dices esto? Bueno, yo creo que en primer lugar porque él da por sentado que cada cristiano le ama. Hay amor entre cada cristiano. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Como cristianos nos amamos. Pero creo que también el contexto del versículo 10 y 11 y de la carta en general de los falsos maestros y de los divisivos influye la forma en que Pablo saluda. Pablo no está interesado en saludar a los divisivos. No está interesado en saludar a los contumaces, los que están yendo en contra del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Él ama a los verdaderos hijos de Dios y quiere saludar solamente a ellos. Y finalmente la última frase. Pablo termina donde empezó, con la gracia de Dios. Empieza deseando que Tito reciba la gracia de Dios. Toda la carta se trata de la gracia de Dios y luego termina dejándole a Tito con la gracia de Dios. De principio a fin, la gracia de Dios fue el deseo de Pablo para con Tito. La gracia de Dios es nuestra única esperanza. Fuimos salvados por la gracia de Dios, somos preservados por la gracia de Dios, seremos glorificados por la gracia de Dios. Pero otra vez, el tema de la carta es de que nosotros que hemos sido salvados y preservados y seremos glorificados por la pura gracia de Dios, esto debe influir la forma que vivimos, la forma que amamos a nuestros hermanos, muchas veces en maneras muy prácticas, ¿no? Hay un énfasis particular en esta última sección sobre lo que es útil para la edificación, lo que hace que el árbol produzca buenos frutos. Hubo dos deberes, vimos que eran positivos y dos deberes negativos. Y es curioso porque lo veo como similar a la forma, como mencioné, que cuidamos un árbol físico, un árbol normal. Hay que echarle ciertas cosas y hay que privarle de ciertas cosas, ¿no? Hay que echarle agua, hay que echarle fertilizante, pero también hay que privarlo de ciertas cosas. Hay que sacarle la hierba mala, hay que podarlo de los chupones y de las ramas que no producen fruto, ¿no? Si no lo haces, el árbol no llega a ser fructífero, ¿no? Los deberes negativos que Pablo menciona a Tito, ¿no? Evitar lo que es vana y sin provecho, las discusiones necias. Expulsar lo que está condenado, los hombres divisivos que no enseñan sana doctrina. Y también deberes positivos, hay que estudiar lo que es bueno y útil, que es la gracia de Dios. Y hay que ejercitarnos en lo que es fructífero, que es hacer buenas obras, servirnos de manera práctica. Una y otra vez el punto de esta carta ha sido lo mismo, ¿no? De que por la gracia de Dios fuimos salvados, pero nos salvó con un fin, para que nosotros pudiéramos glorificarle con vidas fructíferas. Así que concluimos con un salmo muy conocido. Solamente escuchen para ver las conexiones con lo que vimos, con lo que dice el salmista en el Salmo 1 que ya tienen memorizado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, evita lo falso, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, expulsa a esos divisivos falsos. Sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, estudia la sana doctrina.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, se ejercita en las buenas obras. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque reconocemos de que es otro medio de gracia tuya en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir a esto? Todo lo que haces con nosotros es una gracia, es una misericordia. Y solamente pedimos fuerza, pedimos ayuda para vivir vidas fructíferas que te den honra y gloria a ti, nuestro Creador. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.